Felipe Ávila acaba de escribir su tercera biografía de difusión de un caudillo revolucionario. Ya nomás le faltan dos para terminar el quinteto clásico, ¿no? ¿Por qué Obregón? Ha estado haciendo declaraciones en los medios muy provocadoras. Ha dicho Felipe que Obregón contribuye más que los otros cuatro. ¿Quiénes son los otros cuatro? Madero, Carranza, Zapata y Villa, ¿sí? Que Obregón en realidad contribuye más que los otros cuatro, que cualquiera de los otros cuatro, a la construcción del Estado mexicano. Eso dice él, yo no sé. A ver si ahorita hay que se eche ese trompo a la uña, ¿no? Y que lo defienda frente a ustedes. Y escribió la biografía de un personaje que es clave, porque Obregón lo conocemos muy poco. De los 5 de los que estamos hablando, es del que menos se ha escrito en serio. No hay un Zapata de Womack o de Felipe Ávila, no hay un Villa de Frederick Katz o de Paco Taibo, no hay un Carranza de Luis Barrón o de Javier García Diego. Bueno, Madero es el que también nos está faltando. Obregón aparece más como personaje literario, me gusta más cómo lo leemos, aunque aparezca muy fugazmente en una carta de Jorge Ibargüengoitia en Los Relámpagos de Agosto, el general Marcos González, o en un capítulo de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Pero se nos va yo creo que porque tampoco nos gusta hacer historia militar o no sabemos hacer historia militar en México. Y estamos hablando del único caudillo invencible en la historia de la guerra en México. No perdió ni una sola batalla. Pero también estamos hablando de un hombre al que le ha ido muy mal. Dice el libro de Felipe, luces y sombras. Y en general nos quedamos con las sombras. Pensamos en que era despiadado y cruel. Pues sí, es innegable. Era despiadado y cruel, sin duda. Más que Villa o que Zapata, o menos que Villa o que Zapata, pues están en la guerra, no sé. ¿Sí? Nos quedamos con que es el traidor, y ese es lo leí en el libro de Felipe y no estoy seguro. ¿Traidor a quién, compadre? ¿Traidor a quiénes? ¿A quién traicionó? ¿Cómo lo traicionó? Hay unos documentos que yo no conocía, maravillosos, que son las cartas de los hijos de Venustiano Carranza a Obregón, cuando Obregón como presidente le ofrece a los hijos de Venustiano Carranza pensión, recompensa, y las cartas de los hijos de Carranza son maravillosas. ¿Traidor a quién? ¿Fue traidor a Carranza? ¿A quién fue traidor? ¿Traidor a la patria? Circula frecuentemente la idea de que como presidente entregó al país una madre que se llama los tratados de Bucareli. Bueno, no hay tales tratados de Bucareli, Felipe lo explica muy bien. Pero entonces yo le pregunto a Felipe, porque sí lo dice, traidor. ¿Traidor a quién? ¿Traidor a cuántos? ¿Traidor cómo? Las sombras de Obregón son las más conocidas. Es generalmente lo que nos queda de aquel caudillo que tenía unos soberbios ojos de tigre, dice Martín Luis. Y las luces, más allá de su capacidad militar, de su genio político, pensar que, solo quiero decir una, bueno, podría hablar de muchas, pero yo creo que quiero que hable Felipe. Digamos una, era el presidente de la República cuando se reformó el artículo 3 para constituir la Secretaría de Educación Pública y el proyecto educativo de la Revolución. Y era el presidente de la República cuando, se hubiera dado con él o sin él, pero de alguna manera él lo apoya,
se da un renacimiento cultural y un redescubrimiento de la vida nacional que nace de la revolución, pero que a Obregón le toca canalizarlo. La poética de los contemporáneos, la narrativa de la novela de la revolución, la nueva música, la danza, y sobre todo la Escuela Mexicana de Pintura. Es un país que se redescubre a sí mismo y que va construyéndose, y Obregón lo acompaña y lo patrocina como presidente de la República. Solo con eso ya nos dejó un legado que no podemos dejar de lado, que tenemos que reconocer. Pero también, bueno, dije que iba a ser una sola cosa, pero no hay otra. Obregón, como caudillo militar y como jefe político, acoge, protege, acuerpa, por así decirlo, a los llamados radicales del Congreso Constituyente. Entre ellos uno que está muy de moda últimamente, el general de división Francisco J. Mújica. Está muy de moda porque lo aumentó el presidente López Obrador en una mañanera que hizo mucho ruido. El presidente que no tuvimos, y que era una de las cabezas políticas de ese grupo de radicales, de jacobinos, de puros, así les decían, ¿no? Qué manera de repetir palabras ahora, ¿no? Obregón acuerpa al grupo de radicales que redactan los artículos 27 y 123 constitucionales, sobre todo esos dos. Sí, le meten mano al tercero, al 130, pero los claves son el 27 y el 123. Y luego Obregón, y eso lo dice Felipe en el libro, de alguna manera impulsa esos artículos, la aplicación de esos artículos ya como presidente, en la medida de lo posible, en la medida de lo factible. ¿Sí? Eso nos habla, por ejemplo, de una de mis novelas favoritas de Paco Ignacio, que creo que no está por aquí, creo que ya está en Colombia o a punto de irse a Colombia, que es Sombra de la Sombra, una novela ambientada en el México de 1922, que es una novela ambientada en un mundo de efervescencia sindical, de efervescencia agraria, que es algo que también escribimos Felipe y yo hace tiempo en un libro sobre la Revolución Mexicana, de cómo la revolución nos deja un país de pueblo movilizado y movilizable. Entonces, termino lanzándole esos tres buscapiés aquí a mi compadre. El gran caudillo, el sanguinario, el traidor, el reconstructor. Muchísimas gracias. De verdad no saben qué gusto me da estar aquí con todas y todos ustedes. Agradezco, como siempre, a la Brigada para Leer en Libertad por esta oportunidad de compartir un libro que acaba de salir hace poco más de un mes con todas y todos ustedes. No me canso de elogiar y de reconocer la actividad que realiza la Brigada para promover la lectura, el conocimiento, la discusión y la reflexión de la historia de México y de la literatura y de algunos de los principales problemas nacionales en la calle, con la gente de las colonias, con la gente de las escuelas, de los centros de trabajo, de la gente como todas y todos los que están aquí en esta ocasión. Creo que este es un esfuerzo encomiable. Le agradezco a la Brigada nuevamente la oportunidad que me da de compartir con todas y todos ustedes este último libro que acabo de publicar. Y desde luego le agradezco a mi queridísimo amigo y compadre
Pedro Salmerón, compañero de 1000 batallas, con quien he compartido desde hace más de 20 años una trayectoria, un compromiso, un trabajo por la historia, por la discusión, por la reflexión, y a quien le agradezco esta lectura tan atenta, tan puntual, que creo que sienta las bases para esta discusión, esta plática que estamos teniendo el día de hoy. Quisiera comenzar diciendo dos cosas que me parecen importantes. Como dice mi compadre, me han estado entrevistando en periódicos, en revistas, en medios de comunicación en las últimas semanas desde que apareció el libro, y han sacado varios reportajes en algunos de los principales medios de comunicación de este país, y los encabezados son del siguiente tenor. Álvaro Obregón es el principal constructor del Estado mexicano, o el Estado mexicano le debe más a Obregón que a Madero, a Carranza, a Villa y a Zapata. Y bueno, con estos titulares tan provocadores, pues mucha gente, algunos de mis mejores amigos y amigas me han dicho: ¿cómo, Felipe, si tú eras zapatista, cómo ya te volviste obregonista, ¿no? Y bueno, yo a estos queridísimos y queridísimas amigas pues los invitaría a leer mi libro, porque algo que no aparece con toda claridad en estas entrevistas que han aparecido publicadas es que yo digo, sí, en efecto, que Obregón es uno de los principales arquitectos del Estado mexicano, pero a continuación digo que es un Estado corporativo, un Estado clientelar, un Estado autoritario, un Estado que construyó un partido hegemónico que prohibió las libertades políticas y que precisamente por eso, con la legitimidad que le dio su origen revolucionario, fue el Estado más longevo del siglo XX a nivel internacional. Ni siquiera el Estado soviético tuvo la duración que tuvo el Estado mexicano. Y también lo digo, lo sostengo, Obregón fue quien tuvo la capacidad de percibir la importancia que tenía el establecer un nuevo pacto social con las organizaciones campesinas, obreras y populares, y hacer una refundación del Estado mexicano. Porque hasta antes de la Revolución el Estado mexicano era un Estado oligárquico, un Estado de élites, un Estado en el que no participaban ni los campesinos, ni los trabajadores, ni las mujeres, ni los maestros, ni los estudiantes, ni los demás sectores populares. Obregón tuvo el genio político de intuir la rentabilidad que le podía dar a un nuevo Estado el establecer un pacto de alianza con los sectores populares. Y esto lo hizo desde el pacto con la Casa del Obrero Mundial de febrero de 1915. El origen del sindicalismo corporativo o sindicalismo charro, como se conoce desde la segunda mitad del siglo XX en México, es este pacto con la Casa del Obrero Mundial. Y Obregón fue el artífice. Y también apoyó, como dice mi compadre, a los grupos radicales en el Constituyente de Querétaro que hicieron de la Constitución de 1917 la Constitución más avanzada de su época a nivel mundial, porque fue la primera en incorporar los derechos colectivos de los campesinos, de los trabajadores y de los sectores populares como parte del cuerpo constitucional. Y porque además
desde 1919, cuando impulsó su campaña por la presidencia de la República, estableció un pacto con la Confederación Regional de Obreros de la República Mexicana, encabezada por Luis N. Morones, el abuelo de los charros de México, y se sirvió de este pacto para alcanzar la presidencia, y después estableció un pacto con los líderes sobrevivientes del zapatismo, con Gildardo Magaña, con Antonio Díaz Soto y Gama, con Genovevo de la O. Impulsó que se constituyera el Partido Nacional Agrarista, y el Partido Nacional Agrarista fue el principal apoyo político del gobierno de Álvaro Obregón a partir de 1920. Por eso, cuando yo digo que Obregón es uno de los principales arquitectos del Estado mexicano del siglo XX, me estoy refiriendo a esto. Pero no estoy diciendo que ese Estado mexicano sea el Estado que nosotros queremos. Al contrario, es el Estado que no queremos. Es el Estado que queremos destruir, que queremos combatir, porque buena parte de las características esenciales de ese Estado todavía no las hemos acabado de derrumbar, porque todavía sigue habiendo un sindicalismo corporativo, sigue habiendo un sindicalismo que no representa a las y a los trabajadores, sigue habiendo una serie de prácticas de corrupción tutelares, clientelares, que hacen que las y los trabajadores de México no puedan elegir libremente a sus representantes y tengan centrales sindicales que no los representan. Eso es uno de los pendientes que tiene este proceso de transformación. Y por eso es que me parece que es importante que conozcamos cómo se construyó este Estado que todavía tenemos enfrente, porque en el 2018 se ganó el gobierno, se ganó el poder ejecutivo, se ganó la mayoría del poder legislativo. Se ha ganado en estos 4 años y medio la mayoría de los poderes ejecutivos en los estados de la República. Pero el Poder Judicial permanece intacto y los poderes fácticos permanecen intactos. Y hay poderes reales, los grandes factores de poder, los medios de comunicación, las organizaciones empresariales, buena parte de la cultura política, de los organismos que se han construido en estos 35 años, que siguen siendo adversarios. El ganar las elecciones en el 2018 no significó todavía el cambio de régimen. Eso es un proceso que está todavía en curso. Es un proceso inacabado. Y por eso a mí me parece que es importante que conozcamos el origen de esto que todavía estamos viendo. Por eso cuando a mí me dicen mis amigos como Lorenzo Meyer, como Romana Falcón, como Adolfo Gili, Felipe, ¿por qué te pones a escribir un libro de Obregón? Les digo, porque tenemos que conocer al enemigo, porque tenemos que saber por qué nos ganó, por qué derrotó a Villa y a Zapata, por qué sobre la base de esa derrota histórica de la Revolución Popular que hemos trabajado mi compadre y yo en un libro que tenemos escrito entre él y yo sobre la Revolución Mexicana, la Revolución Popular. ¿Por qué le dieron en la torre a la Revolución Popular? ¿Por qué Obregón pudo derrotar a la División del Norte en las batallas del Bajío? ¿Y por qué pudo establecer una alianza con los zapatistas sobrevivientes para construir un nuevo pacto social? ¿Y cómo se construyó este Estado corporativo que todavía en muchos sentidos está vivito y coleando? Por eso es que me parece que es importante estudiar
a Álvaro Obregón, porque creo que si no, no vamos a poder tener la película completa, y porque no vamos a poder saber qué hacer y no vamos a poder resolver problemas parecidos, no iguales, pero que se nos siguen presentando todos los días, y creo que tenemos que tener el cuadro completo. Compadrito. Más allá de eso, insisto que nos hemos quedado con las sombras. Me parece, habla Felipe del Estado que no queremos, pero también fue un Estado que de alguna manera sirvió a la construcción del país durante al menos medio siglo, y que se monta sobre lo que resultó de la revolución, de los que ganaron, no de los que perdieron. Y entonces hablar de el inicio de la aplicación de la reforma agraria, del pacto con los obreros y también del nacionalismo. Es que ahí Obregón era de Carranza, que también tiene muy mala prensa, tampoco nos gusta. Pues es que no queríamos que ganaran ellos. Pero mal que bien, frente al imperio, un imperio cada vez más agresivo, Carranza y Obregón son capaces de ir marcando y de ir poniendo límites. Hablar mal de Obregón es súper fácil, hombre. O hablar mal de Carranza es súper fácil. De pronto, no es lo que hace el libro sí va de la luz a la sombra, hace un balance en eso, pero de pronto lo importante es decir, esas partes que a fin de cuentas le dieron solidez a un Estado y construyeron un Estado frente a la agresión imperialista. Y reitero, como provocación, ¿a quién fue traidor Obregón, compadre? Sí, se me pasó contestar a las preguntas de mi compadrito. Yo creo que Obregón es el militar más importante, sin duda, de la Revolución Mexicana. No hay nadie que se le compare. Y tal vez sea el militar más importante en la historia de México, rivalizando con Morelos, desde luego. Creo que, y es algo que trato de demostrar en el libro, el talento militar de Obregón que lo lleva a ganar las batallas más importantes en las distintas etapas de la Revolución. En la lucha contra Huerta no es el más importante de los militares, es sin duda Francisco Villa y la División del Norte. Pero en 1915 sí es el militar más importante. Y después sigue siendo el militar más importante hasta que lo matan. Creo que eso no es casual. La Revolución Mexicana, como todas las revoluciones, son situaciones extraordinarias que permiten que gente que no hubiera destacado en condiciones normales, en circunstancias extraordinarias como las que provocó la revolución, pudieran aflorar sus talentos y sus cualidades naturales. Desde sus primeras batallas, Obregón demostró un talento militar único, inigualable, y se convirtió en un maestro de la estrategia y de la táctica militar, sobre todo defensiva. Tuvo la capacidad de planear sus batallas, de estudiar con detalle los lugares en donde iban a tener lugar las batallas, de escoger los puntos en donde iba a establecer a sus fuerzas, a la caballería, a la infantería, a la artillería, a los cuerpos auxiliares de defensa, y
supo explotar las debilidades del enemigo, haciéndolos que se desgastaran y contraatacando cuando sus enemigos estaban exhaustos. Y esta táctica la repitió una y otra vez. Lo que yo digo en el libro es que esto muestra a un genio militar, como pocos, pero que también supo aprovecharse de las debilidades y las torpezas de sus enemigos. Porque una cosa es que Obregón haya sido el más brillante de todos, y esto no me cabe la menor duda, y otro que se enfrentó contra enemigos muy ineptos, muy torpes, sobre todo en el Ejército Federal. Pero en el libro también lo que yo sostengo es que junto a este talento militar aparece un talento político que es igual o superior. Y en este talento político lo que yo voy reconstruyendo es que Obregón, que era un perfecto desconocido, supo tener la capacidad de ir destacando, de ir dejando atrás a sus pares, a muchos militares que eran iguales o superiores a él en habilidades guerreras y políticas, y lo hizo porque Obregón tuvo la capacidad de establecer alianzas con gente más poderosa que él, que le tuvo confianza y le dio responsabilidades, y gracias a esa confianza pudo crecer, y cuando creció se deshizo de esos que le habían ofrecido su confianza. Obregón traicionó a José María Maytorena, que era el gobernador de Sonora y que lo nombró jefe de las operaciones militares en Sonora. Traicionó 2 veces a Venustiano Carranza, que lo nombró jefe del cuerpo del Ejército del Noroeste en 1913, y lo traicionó en la Convención en 1914, y lo volvió a traicionar en 1919, y no solo lo traicionó, sino que lo mandó asesinar, y traicionó a la mayoría de sus compañeros que lo habían acompañado en las grandes batallas militares de 13, 14, 15, 16. Y lo que yo digo es que cuando Obregón llega a la presidencia de la República, el estar sentado en la silla presidencial lo transforma. Y lo digo, para Obregón, siendo presidente de la República, la razón de Estado era la razón fundamental de sus decisiones, y para Obregón, desde el punto de vista de la razón de Estado, el mejor enemigo es el enemigo muerto. Y en la rebelión de la Huertista, Obregón acaba con más de la mitad del Ejército Nacional, y muchos de sus compañeros con los cuales logró grandes triunfos militares, ya los había derrotado, ya estaban detenidos, y en lugar de perdonarles la vida, Obregón los manda asesinar. Obregón, creo que lo digo, y si no aquí lo afirmo, es una especie del Highlander mexicano. Es el gran guerrero que mata a todos, y se queda él solito. Pero como él lo había dicho también, mi vida depende de que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. No tenía defensa contra un asesino solitario que estuviera dispuesto a inmolarse para matarlo, y es lo que finalmente ocurrió con José León Toral. León Toral, en una decisión arriesgada, extrema, él sabía que no iba a salir vivo, pero pues era un fanático católico, muy adoctrinado, cambió su vida por la vida de Obregón, y ahí sí no tenía defensa posible. Pero sí, yo creo que Obregón es traidor a sus jefes,
es traidor a varios de quienes se sirvió para llegar a la cúspide del poder, como lo hizo, y que cuando le estorbaban decidió hacerlos a un lado y los traicionó sin escrúpulos, porque creo que también Obregón es uno de los ejemplos mexicanos de lo que ha ocurrido en otras grandes revoluciones del mundo, como la francesa o como la bolchevique, en donde la revolución, como si fuera el dios Saturno, devora a sus hijos. Los hijos, en la descarnada lucha por el poder, que es sin cuartel, que es a ganar o morir, se quedan en el camino. Y Obregón es el gran general triunfante. Y creo que además de eso, que ya tiene suficiente mérito, el otro mérito de Obregón es que el Estado mexicano del siglo XX en buena medida tiene en Obregón a uno de sus principales arquitectos. Había una vez un historiador que hizo una muy buena historia de las élites políticas de Sonora hasta la mitad del camino, cuando casi todos son héroes y todos se llevan a toda madre. ¿Sí? Ese historiador que alguna vez fue historiador, también fue para mí, Paco Taibo siempre me dice que no, pero también fue para mí uno de los mejores novelistas de la segunda mitad del último tercio del siglo XX. Y este señor que alguna vez fue historiador y que alguna vez fue novelista, se vendió abiertamente, no hay ninguna duda de que se vendió. Se vendió al gran poder en la persona de Salinas de Gortari, y todo aquel mérito que tuvo con un libro de historia y algún par de ensayos, decidió ponerlos al servicio del gran poder y venderse, y desde entonces se convirtió en un mercachifle. Estoy hablando de un señor que se llama Héctor Aguilar Camín. ¿Sí? Pero Héctor Aguilar Camín es el primer historiador que se acerca como historiador, no como panegirista ni como crítico, que busca entender la figura de Obregón. Y para él, y yo estoy en desacuerdo con Héctor, y también estoy en desacuerdo con Felipe, y tendría que discutirlo con Héctor, no hay nada que discutir. ¿Sí? El personaje que les parece a ellos que es, o el personaje arquetípico, es Macbeth. ¿Sí? Macbeth, el protagonista de uno de los dramas de Shakespeare, que es el prototipo del traidor, pero del traidor por ambición, al que le dicen las brujas, le hablan, serás rey, y entonces de pronto hace todo lo que sea por ser rey. Eso yo lo discutiría, pero vamos a tener varias presentaciones. Ahora les paso a ustedes el micrófono para que interroguen aquí a Felipe sobre el general Obregón. Acérquense acá, fórmense acá. El micrófono. El micrófono está aquí, entonces si se pueden acercar y hacer una fila, y así vamos viendo cuánta gente es y el tiempo. Tenemos media hora, entonces hay buen tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas felicidades por el libro y por todos los libros que han... Muchas felicidades por el libro y por todos los libros que han escrito. Me he echado todos, son buenísimos. Creo que, pues a mí, en mi opinión, han reescrito la historia de México, o le han dado otra óptica que pues así es fascinante, y los felicito por ello. Y mi pregunta iba un poco en este sentido, igual y no iba a preguntar tanto sobre Obregón, pero sí como preguntarles a ustedes en general. ¿Creen que la Cuarta Transformación ha hecho honor a toda esa historia que
que han escrito. ¿No quieres oír todos? Bueno, sí. ¿No la pregunta? Sí. Buenas tardes, muchas felicidades y es un honor estar aquí escuchándolos y que advierto que acabo de comprar el libro y lo digo porque no sé si en este libro, maestro, esté mencionado en algún momento el expresidente, ¿sí? De la Huerta, Adolfo de la Huerta, que yo creo que retomo una palabra que dijo el maestro Salmerón, de qué parte estamos hablando, y creo que yo me quedo con la parte del traidor, sí, definitivamente, y lo digo porque en ese sentido, pues, nada más para decir por contexto, de que Adolfo de la Huerta, yo creo que es el único gobernador en toda la historia de México, en todo el territorio, de que fue elegido gobernador sin haber hecho campaña. Él se encontraba en Estados Unidos y le dijeron: don Adolfo, véngase para acá porque ya ganó usted las elecciones, es usted gobernador, ¿sí?, de Sonora. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una trayectoria de gente honesta, puntualmente honesta, verticalmente honesta y muy nacionalista. Y mi pregunta, que quiero elaborar, es que ¿qué tanto hay de la traición del presidente Adolfo de la Huerta, Obregón, Álvaro Obregón, a su secretario de Hacienda, que había ya logrado una negociación con los Estados Unidos? El presidente, no me acuerdo el nombre, pero el presidente le solicitó y lo recibieron con grandes honores, ¿sí?, a Adolfo de la Huerta. Porque creo, es lo que yo entiendo, y quisiera que me lo aclararan, si en efecto él había logrado ya un acuerdo con los banqueros que querían cobrarse las deudas que tenemos aquí, siendo secretario de Hacienda, hábil en sus cuentas, resulta que por diferencia de unos 3 meses, y que había sido enviado por el presidente, creo, resulta que a la mera hora lo traicionó y se dio cuenta, él andaba en otra historia, se da cuenta que los tratados de Bucareli traicionó a Adolfo de la Huerta, porque llevó a cabo los tratados de Bucareli. Yo quisiera que se pudiera ampliar sobre este tema. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, sí fue provocadora su declaración, su entrevista. Yo sí caí en la trampa. Y yo sí, la primera pregunta que le quería hacer, y se la voy a hacer, es, porque fue lo que me generó lo que leí en la jornada del viernes. ¿Cuánto le pagaron por hacer este libro para reivindicar a alguien que es irreivindicable? Le voy a decir por qué. Si Álvaro Obregón no se reivindicó en 90 años que duró el presidencialismo con todo el régimen y poderes fácticos, menos se va a poder reivindicar en este libro o en sus 24,000 kilómetros de Álvaro Obregón que puros documentos oficiales. Es importante, la pregunta, Pedro Salmerón le insiste 2 veces al maestro Felipe, ¿en qué fue traidor? Es que Álvaro Obregón, el manco de Celaya, la traición no viene de la Casa del Obrero Mundial, de Carranza, de todo, ¿no? Viene la traición a toda esa generación, a todo ese pueblo desposeído que desde 1910 esperaba ser reivindicado, desde Madero, desde Pancho Villa, buscaba ser reivindicado, buscó la tierra, buscó derechos. El Partido Liberal Mexicano, a partir de sus Flores Magón, en el programa, él
les habla de un modelo de Estado, de bienestar, donde dé a la tierra, donde la educación, donde dé derechos. A esos traicionó. Y me resulta provocador cuando dice resarcir una deuda. Efectivamente, ¿cómo vamos a deberle al inspirador de cooptación, manipulación, antidemocracia, traición? ¿Cómo se le va a deber a ese señor? Cuando derrota la División del Norte, que la describe muy bien Salmerón en su libro 1915, al momento que derrota a Villa, a la División del Norte, y los hace retroceder, Irapuato, Aguascalientes, y ahí va en retroceso todos los grandes sobrevivientes generales, después de 1915, a Álvaro Obregón salen a pasear ya sin brazo, y ya se le conoce como el manco, el manco Obregón. Y me llama mucho la atención cómo desde ahí está estigmatizado Álvaro Obregón como el traidor de esa gente que vino luchando todo el siglo XX, primero con Hidalgo, después con Morelos, después con todas las revoluciones que hubo en el siglo XIX por la tierra, ¿sí? Y resulta que este señor derrota con su genio militar invencible al gran revolucionario de la División del Norte. O sea, un revolucionario que derrota a los revolucionarios. O sea, no se me hace congruente. Entonces, ¿dónde está ese genio? Ahí perdió. Ahora, en este libro que se llama González Santos, lo anda paseando Álvaro Obregón por la Huasteca. Y ya con el estigma de manco Obregón, le preguntan, le dicen en la Huasteca: aquí lo recibimos con gusto, mi general, y solo sintemos que le hayan cortado el brazo. Y él responde: muchas gracias, compañero, pero peor hubiera sido que hubieran cortado la verga. Aquí está. ¿Qué quiere decir? Que ya empezó estigmatizado de que estaba en contra de esa base. Y quiero terminar preguntándole que reivindicar a Obregón es como reivindicar al apóstol San Pablo, que ni fue apóstol ni fue Pablo. Es como reivindicar a Hernán Cortés, porque ¿dónde está escondido sus restos? Dicen que aquí está entre Pino Suárez y República del Salvador. ¿Dónde está? En cambio, Cuauhtémoc, que está allí, ya lo saben dónde está. Y todavía sigue luchando, Cuauhtémoc contra Hernán Cortés. Hasta nuestro presidente les pidió que pidieran perdón porque todavía sigue la pelea. ¿Y dónde está Álvaro Obregón? Pregunta, ¿cómo se puede reivindicar a un que no se puede reivindicar? Buenas tardes, maestro Felipe Ávila, qué gusto escucharlo. Es una oportunidad para todo el público que estamos aquí escucharlo, porque es usted un gran narrador de la historia, es un gran difusor para que sepamos capítulos de la historia que pues a veces en la primaria, secundaria ni nos enseñaron bien, y es una forma de que nos estemos informando y sabiendo de la historia de México sobre todo. Yo lo escucho en Radio Educación, siempre su programa, y pues la verdad es muy aleccionador su forma de enseñar. Y escuché que estaba agradeciendo a la Brigada de Ley en Libertad que lo trae, pero más bien pues es obligación de quienes tienen los medios de hacernos llegar figuras como usted que nos enseñan a recordar. Y si usted tomó ahora el personaje de Álvaro Obregón, por algo será, y eso, y mencionándolo usted, pues algún interés debe tener, y le agradezco por la tarde de hoy,
Y bueno, yo haría una crítica porque creo que al público que estamos escuchando la charla, que es muy importante, al menos a mí en lo particular no me interesa saber si son compadritos o no, y estuvieron duro y duro con esa palabra. Creo que no es el momento, no es el lugar para estarlo machacando, y ojalá que el señor Salmerón, pues antes de estar en la presentación, ojalá que pueda limpiarse en la nariz porque también estuvo duro y duro, ¿no? Muchas gracias, maestro Felipe. Yo quiero decir algo. Maestro, yo había leído, por ejemplo, que en la batalla de Celaya, no sé si fue sí fue una lucha de genios militares, ¿no? Pero ¿qué tanto impactó que, por ejemplo, se dice que Villa ya no tenía abastecimiento de balas, ya no tenía el abastecimiento militar, que en cambio sí tuvo Álvaro Obregón? Entonces, allí como que ya se me hace que ya no fue una cuestión de inspiración militar, sino de cuestiones reales por los que creo que los yanquis dejaron de venderle balas a Villa. No sé, eso quería comentar. Y la otra cosa, preguntarle, ¿qué tanto fue importante que se hubieran incorporado las brigadas rojas de los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial? Porque sí, en un principio ellos tenían sus brigadas rojas que combatían aquí mismo en la zona centro, ¿no? Pero ¿qué tan importante fueron esas brigadas, o si era muy poco el apoyo que pudieron haber brindado a Álvaro Obregón, sino más bien, como a lo mejor me imagino, no sé, la pregunta es si era un apoyo político o realmente fue un apoyo logístico en el campo de batalla? Bueno, muy breve. Cuando yo decidí escribir este libro, lo hice porque era un compromiso moral y como historiador, porque yo lo que estoy tratando de hacer junto con otros compañeros es una reconstrucción de la historia de la Revolución Mexicana. Yo he trabajado ya muchos años el zapatismo, el movimiento obrero, el maderismo, pero había estado trabajando sobre todo a las cosas con las que yo me identifico en términos ideológicos y políticos, a Villa, a Zapata, a Madero, a la Convención, al movimiento obrero, a las luchas campesinas, pero me faltaba estudiar el otro lado de la mesa, a los enemigos. Y por eso hace 3 años escribí una biografía de Venustiano Carranza y ahora hice una biografía de Álvaro Obregón. Y me gustaría hacer también una biografía de Madero y una de Calles y una de Cárdenas, para que no sea solo la biografía del poder de Enrique Krause la que se conozca y con la que se informen y se hagan una idea de lo que fue la Revolución Mexicana a través de sus principales dirigentes. A mí no me pagaron ni un quinto, yo lo hice por un compromiso moral, porque además me parecía importante saber por qué Obregón les había ganado a Villa y a Zapata. Yo sabía que Zapata y Villa habían sido derrotados y eso lo trabajé mucho. Pedro también ha trabajado mucho para explicar la derrota de Francisco Villa, pero no sabíamos las otras causas de esa derrota. Sabíamos por qué habían sido derrotados Villa y Zapata, pero creo que todavía no sabemos bien por qué ganaron Carranza y Obregón. Y eso me parece que es indispensable para tener el cuadro completo. Y creo, y en eso estoy seguro, invitaría a todas y a todos a que leyeran mi libro. Yo no estoy reivindicando a Obregón. Eso no aparece por mi cabeza en lo absoluto. Yo no me siento obregonista, me daría vergüenza decir que yo soy obregonista. Ni en mis peores pesadillas me ha pasado eso. Pero creo que sí hay que
saber por qué nos ganaron, para que no nos vuelvan a ganar. Y por eso es que me parecía que era importante escribir este libro, y yo creo que en ese libro no está una reivindicación ni una apología de Obregón. Está una explicación de por qué fue el que ganó la revolución de la que este país es heredero y que todavía tenemos muchos de sus signos, de sus instituciones y de su cultura presentes, y que siguen siendo cosas que tenemos que derrotar y que tenemos que deconstruir. Porque en el momento en el que ya no haya charrismo sindical, que ya no haya Estado corporativo, que ya no haya falta de democracia en los sindicatos, en ese momento vamos a poder decir que le ganamos a Obregón y a Carranza. Exacto. Y todavía no lo hemos hecho. Por eso que me parece que es importante hacer esta discusión, esta reflexión. Con relación a la primera pregunta, yo creo que en este gobierno es el primer gobierno del que yo tengo memoria en el que la historia ha sido una preocupación constante, permanente, y que debemos de estar agradecidos que la historia esté en boca de todas y de todos. Nunca había habido una discusión, una reflexión, una crítica de la historia como la que ha habido en este gobierno. Y eso creo que tenemos que reconocerlo y tenemos que aprovecharlo. Por eso me parece que es muy importante tener foros como este, porque son espacios de discusión pública, de reflexión colectiva, de ponernos de acuerdo en lo que tenemos pendiente, lo que nos falta, lo que todavía no podemos deconstruir. Y creo que esto tiene que ver con el Estado, que sigue presente en muchos de sus terrenos, de sus instituciones, de su cultura política. Por eso me parece que es importante que le entremos a esta discusión. Y bueno, también a mí me parece que es importante que en esto no estamos como máquinas, estamos también como seres humanos, como seres que tenemos sentimientos, que tenemos amistades, que tenemos puntos en común. Y Pedro es mi amigo y va a ser mi amigo y siempre va a ser mi amigo. Y a mí no me da pena decir que Pedro es mi amigo. Y bueno, pues esto es lo que les quería yo comentar. Muchas gracias. Bien, si yo hablara de Obregón les iba a caer bastante más gordo que Felipe. Porque traidor es el que traiciona algo que ofreció. Obregón nunca fue un revolucionario popular y nunca prometió la revolución popular. Al combatir la revolución popular no le está traicionando porque él no fue revolucionario popular nunca, ¿sí? Al combatir a Carranza, en realidad casi podemos decir que el que traiciona a Obregón es Carranza al principio y luego Obregón le contesta. A eso me refiero cuando decía que no es traidor. Por otro lado, y ya para terminar, ¿qué horas son, compadre? Sí, ya, sí, porque lo malo de las frases del libro es que se nos acaba el tiempo. Me acordé de Martín Luis Guzmán, cuando cuenta Martín Luis Guzmán cómo entran los zapatistas a Palacio Nacional. Martín Luis Guzmán es un fifí, muy fifí, se educó en la Nacional Preparatoria, que en aquel tiempo era peor que estudiar hoy en la Ibero, en términos de porcentaje de gente que entraba y del nivel económico que tenía la gente que entraba a la Nacional Preparatoria, hijo de un coronel porfirista, de clase alta, y que cuando entran los zapatistas a Palacio, dice, uy, güey, traen botas, uy, vienen en playera, uy, güey, se sacan los mocos. De eso me acordé. Buen día.
Pues no sé si haya una última pregunta que quieran hacer. Adelante. Ah, sí, sin duda, Adolfo de la Huerta es un personaje muy importante. En el libro trae un capítulo especial sobre de la Huerta, el interinato, las elecciones, desde luego la gestión de la Huerta como ministro de Hacienda, sus negociaciones con Estados Unidos, con los banqueros, todo lo que tuvo que ver con los tratados de Bucareli. Y yo lo que trato de decir es que hay un mito en los acuerdos de Bucareli, porque se dice que Obregón ahí negoció que no se aplicara el artículo 27 constitucional en materia de petróleo, y no hay una sola frase, una línea en los tratados que hable sobre este tema. Los tratados de Bucareli son 2 y tienen que ver con reparaciones de guerra por daños causados a ciudadanos y a empresas estadounidenses durante la Revolución. A eso se limitan los tratados de Bucareli. Y muchas veces se ha dicho, se ha escrito que hubo una cláusula secreta, un pacto firmado por Obregón y el gobierno de Estados Unidos que jamás nadie ha demostrado, nadie ha exhibido, nadie lo conoce. Es una mitología la que existe. Y a mí nada más me gustaría recordarles aquí que el artículo 27 en materia de petróleo, tal y como lo establecía el artículo 27 de la Constitución, que reivindicaba para la nación la soberanía sobre sus recursos naturales, tardó 20 años en aplicarse, porque las empresas petroleras se ampararon y la Suprema Corte de Carranza en 1917 admitió los amparos y emitió fallos diciendo que el artículo 27 no podía aplicarse de manera retroactiva, y porque estos amparos fueron mantenidos durante los gobiernos de Adolfo de la Huerta, de Obregón y de Plutarco Elías Calles, y durante los gobiernos del Maximato, y fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, 20 años después, que pudo aplicarse el principio nacionalista del artículo 27 para que la nación fuera la dueña de sus recursos naturales. 20 años porque el Poder Judicial lo obstaculizó. Y esto es algo que no se dice, porque aunque Obregón hubiera dicho que se nacionalice el petróleo, no podía, porque la Suprema Corte ya había emitido fallos que decían que era anticonstitucional. Entonces, esto es importante porque a veces no conocemos la historia del Poder Judicial, y desde los primeros años de la Revolución, el Poder Judicial fue una contención para que los principios de la Revolución no se pudieran aplicar. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, como ahora está pasando con Iberdrola, lo que se hizo fue comprarle a las compañías la infraestructura. O sea, el gobierno mexicano tuvo que pagarle al Standard Oil, a la Exxon, a la Texaco, a la Shell, lo que le expropió por decreto del 18 de marzo de 38. Sí, ahora cuando los fifís dicen que no hubo segunda expropiación eléctrica, dicen, no, es que ustedes no saben lo que es una expropiación. Y una expropiación fue comprar. Esa fue la expropiación del 18 de marzo de 38, y esa es la expropiación que acaba de hacer el gobierno federal sobre las plantas de Iberdrola. La última, rápido, breve, compañero. Qué malo que ya se va a acabar el tiempo. Pero yo quiero felicitar a la señora, lástima que ya se fue. Ahí está la señora. La quiero felicitar primero porque la historia nos sirve para entender de dónde venimos. Pero creo que nos hace mucha falta en México saber quiénes somos ahora. Y ahora, sí, hay alguien que se saca los mocos. Ahora hay alguien que hace una crítica constructiva y la gente se burló. No reflexionan en lo que está diciendo alguien. En México tenemos una costumbre de despreciar a los que no piensan como nosotros, y un desprecio de una manera inmediata.
quienes están en un podio no son dioses. Quienes están entre el público no somos sus súbditos. Tenemos que aprender. A ver, compañero, me estás agrediendo. Toda la vida he venido a dar pláticas gratis y a responder con todo respeto a quien pregunta con respeto. Toda la vida lo he estado haciendo. Así que, perdóname, pero voy a insultar a otro lado porque estás insultándome. Bueno, toda la vida lo he hecho, toda la vida he respondido con respeto a quien me pregunta con respeto. Toda la vida. Y lo vengo a hacer gratis para hablar con la gente en la calle. ¿Sí? Síguete creyendo entonces un Dios. Gracias. Bueno, nada más, mil gracias por haber estado aquí. Quiero explicarles un poco cómo funciona la brigada. ¿Ustedes de quién creen que es esto? O sea, es mío, y es de usted, y es de usted. Este suelo es de todos nosotros. ¿Quién creen que paga la renta de las sillas? No, o sea, concretamente, ¿cómo creen que se paga la gente? Los libreros de allá atrás colaboran, los libreros, los compañeros libreros, que nosotros compramos libros, colaboran para que se hagan estas ferias y se renten sillas. No somos los dueños de estas sillas, simplemente rentamos sillas con el trabajo de los libreros. No somos patrones, ¿no? ¿Cuánto creen que le pagamos a estos señores? No le pagamos nada. Ellos vienen a trabajar. No somos sus patrones, no les tiramos línea. Por más que quisiéramos por más que quisiéramos controlarlos y pulirlos, moderarlos, no se dejan moderar. Los invitamos porque creemos que lo que al pueblo mexicano más necesitamos es formarnos, cultura. Me gustaría a veces que hubiera, no sé si han visto en el Parque México, hay unos letreros muy bonitos que dicen demuestre su cultura, no sé, no tire basura. Toda la razón, ¿no? También debería haber otros que demuestre su cultura, no juzgue apresuradamente, juzgue profundamente. Ese es un signo de cultura. Pensar un poco más, ¿no? En los medios, en efecto, hay que exigirles que traigan. Yo creo que en eso tenía toda la razón la señora. Hay que exigirles que traigan cosas. Lo que no entendí fue el pero. O sea, pero no hay que hacer nada. No, pues claro, hay que organizarnos como nos estamos organizando aquí, precisamente para tener este intercambio de ideas que me pareció francamente enriquecedor. Justamente, qué bueno que cerramos hablando de la soberanía energética, porque la próxima charla va a ser precisamente con Ángel Valderas, que ya habló diciendo que viene para acá, sobre... ya está ahí. Ángel Valderas, que nos va a hablar sobre soberanía energética, pero Pedro y Felipe van a estar aquí firmando este libro, y si ustedes poseen otro libro, tal vez tengan tiempo de... Pero no somos sus empleados tampoco. Si él no quisiera firmarles, también estaría en su derecho, como nadie aquí está obligado a hacer nada. Nadie aquí pagó una entrada. Esto no es una relación mercantil, es una relación horizontal de organización popular. Invito pues a un aplauso, a darles un aplauso, quien quiera, ¿no? Quien quiera, a darles un aplauso a los ponentes y mil gracias.